No, eso es lo que siempre dan, pero no era eso. Buenas noches, querida familia de colores, amigos. En esta noche tan fría, tenemos una invitación muy hermosa de nuestro amigo César, quien nos va a hacer sentir el amor de Cristo el día de hoy en una meditación muy hermosa que está preparada desde el corazón, como él solamente sabe hacerlo. Habla y siente desde el corazón. La verdad, César, bienvenido a este tu movimiento, tu grupo. Adelante, hermano. Gracias. Esto voy a quitar. Quítamelo ese. ¿Podemos hacer una oración para comenzar? Sí, adelante, mi hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, invocamos tu presencia esta noche en esta reunión para que tú abras nuestros corazones y nuestra mente. Que tu Espíritu se manifieste, Señor, y podamos recoger lo mejor que sea posible, lo que he preparado con cariño para este movimiento tan querido. Creo que ahí no más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy, la humanidad de Dios, está tomado del libro de igual nombre del teólogo español José María Castillo. Si quieres, dile a las Rosy. La teología es la ciencia que estudia a Dios y dada la dificultad que esto supone, los teólogos se han hecho sospechosos, especialmente para la Curia Vaticana, por las cosas que dicen o que escriben acerca de Dios. Carlos Vallés, un sacerdote jesuita y autor de muchos libros, ha escrito en uno de ellos lo siguiente: lo que más me duele en la iglesia de hoy es la censura a los teólogos. Viven bajo sospecha, trabajan con miedo, se saben vigilados y no se atreven a decir lo que piensan. Tenemos teólogos excelentes, dice, que no publican libros por temor a la censura y es una pena. Creo que Castillo, en su libro, se han animado a decir las cosas que otros no se animan y se ha atrevido a escribir lo que como teólogo ha pensado y nos da una visión nueva de lo que es el cristianismo. Para comenzar, nos dice que Dios es el trascendente y el ser humano es el inmanente. ¿Qué significa esto? Que Dios es totalmente distinto a cuanto conocemos. No es comparable a nada que conozcamos, porque trasciende a todos y a todo. En tanto que el ser humano es inmanente, pues capta todo lo que está a su alcance en este mundo y lo comprende, lo analiza, lo describe y si quiere lo estudia, si así lo desea. Por eso es el inmanente. Es decir, son dos realidades diferentes, Dios y el hombre. Nunca nos dice, ni antes ni ahora, ha sido fácil hablar de Dios, porque Dios no pertenece a este mundo. Como dice el Evangelio de Juan, nadie ha visto a Dios, lo cual es cierto. No pudo, ni Moisés pudo verlo a Dios, al que le pidió, muéstrame tu gloria, y no lo vio.
Por eso hablar de Dios con propiedad y exactitud es lo más difícil que hay en este mundo, por la sencilla razón de que Dios no es de este mundo. Lo que es Dios en sí, de verdad, no está al alcance de los humanos. Lo que llamamos la palabra de Dios, por ejemplo, es un hecho cultural, una palabra vertida en una letra enteramente humana, hecha por humanos. Los hombres religiosos dicen ahora y antes que las religiones todas tienen su origen en Dios, pero las religiones, todas las religiones, son obras humanas. Como dice el pensador José Luis San Pedro, cuando creemos lo que no vemos, acabamos por no ver lo que tenemos delante. Por eso las creencias religiosas, al fragmentar la realidad por convicciones personales, han trastornado la visión de lo que es real. Hoy estamos viviendo una triple crisis, una crisis de fe, una crisis de religión y una crisis de iglesia, sobre todo entre los jóvenes. Lo que pasa es que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una realidad que nos supera totalmente, que no es fácil ni de entender ni de explicar. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es lo que ha escrito en el Evangelio de Juan. Por eso a Dios se lo sitúa en el ámbito del misterio. Y cuando hablamos de Dios, no podemos hablar de Dios en sí, de verdad, sino de las representaciones que los hombres nos hemos hecho de Dios desde nuestra inmanencia. No podemos pensar sino en realidades inmanentes, y por eso las crisis están en la base de los procesos culturales y sociales que estamos viviendo. Como ha escrito el profesor Martín Velasco, la actual crisis solo ha podido desencadenarse debido a la forma falseada de presentar a Dios. Abundan las personas que han perdido la fe en Dios porque las instituciones y sus enseñantes, sean profesores, predicadores o catequistas, han ofrecido una imagen deformada de Dios que para muchos resulta incomprensible, inaceptable e incluso insoportable. Mucha gente a Dios lo ve, lo piensa y lo entiende como otro ser, una persona, un tú con el que puede hablar y relacionarse, al que se le pide lo que se necesita y que también se puede ofender como cualquier ser por cosas que a nadie ofenden en esta vida. Por ejemplo, no ir a misa, Dios se va a ofender. O se ha masturbado, Dios se va a ofender. Sobre ese otro, ese tú que nos imaginamos que es Dios, hemos proyectado lo que de veras queremos, apetecemos y de lo que carecemos. Y le pedimos poder, sabiduría, bondad, felicidad, salud, sobre todo las cosas que más necesitamos y anhela el hombre, el poder y la bondad. Y así hemos elaborado una teología en que Dios es infinitamente poderoso e infinitamente bueno. Y a Dios así pensado, lo hemos llamado el infinito, el absoluto, el trascendente, el omnisciente, el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Él es el todopoderoso. Y no hemos caído en la cuenta que ese otro es un objeto de nuestra mente, es decir, un producto de nuestra inmanencia, y eso es lo que hemos venido enseñando. Desde el momento en que los religiosos se organizaron en institución, desde ese momento entraron como elementos decisivos del hecho religioso los mediadores religiosos, entre comillas, que actúan de intermediarios entre Dios
y sus fieles. De esta manera, los tres grandes poderes, enseñar, santificar y regir o mandar, han quedado concentrados en los presbíteros, los obispos y el Papa. Y esto es lo que dice la Lumen Gentium en los numerales 24 a 26. Se trata de un poder que tiene la capacidad de decidir lo que cada católico puede pensar y lo que no puede pensar, en el sentido de lo que puede tener por verdadero y lo que debe rechazar como falso, como peligroso o herético. A partir del Papa Gregorio VII, se ha consumado una auténtica mística de la obediencia, entre comillas, según la cual obedecer a Dios es obedecer a la Iglesia, y esto a su vez significa obedecer al Papa, a los obispos y a los presbíteros. Sin embargo, a Dios nadie lo ha visto jamás. No está a nuestro alcance. No sabemos cómo es, ni podemos saberlo. Lo que sabemos de Dios son las representaciones que de Dios nos han hecho las religiones. El problema de Dios no radica en su trascendencia, porque si Dios no fuese trascendente, no sería Dios sino un objeto. El problema radica en las representaciones del trascendente que nosotros nos hemos hecho. Aquí tengo una figura que no sé si alcanzan a verla. Es del Padre Eterno, en un año en que la Iglesia la dedicó y la conmemoró a Dios nuestro Padre, dice. ¿Y cuál es nuestro Padre? ¿Cuál es Dios el que nos muestran? Es un señor de carita buena, viejito, de cabellos y barba blanca, que tiene el mundo en la mano derecha, en los pies está descalzo y su corona de rey está en el suelo. Así hemos estado jugando con representaciones prácticamente infantiles de lo que es Dios, al que no se lo puede representar, creer lo que no podemos ver, ni comprender, ni entender, ni demostrar, creer lo absurdo, lo increíble, es más bien una patología mental. Hay un autor, Chopra, que dice, Dios ha hecho la hazaña más grande, ha logrado que se lo adore y nadie lo conoce. Y es cierto. Y entonces entramos a ver lo que es la fe. Una cosa es la fe como creencia y otra fe es la fe como convicción personal. La fe tiene que llevarnos a una convicción personal que se debe traducir en un conjunto de formas de conducta y en hábitos de comportamiento. Cualquiera que tome la Biblia, lo que descubre no son especulaciones sobre el ser de Dios extraídas de lo metafísico, sino relatos del acontecer extraídos de la historia, especialmente en el Antiguo Testamento, que es nuestro referente. Nosotros venimos de la religión judía y en esos relatos descubrimos a Dios y la representación del trascendente. El judaísmo no centró su relación con Dios en la fe, sino en la praxis, en la práctica de las cosas que ellos hacían, en la conducta, en el cumplimiento de la Torá, que son los 5 libros del Antiguo Testamento, más las leyes que fueron sumándose. Nuestra relación con Dios no está en la corrección y en la exactitud de nuestras ideas religiosas, sino en la corrección y la exactitud de nuestra conducta y de nuestra forma de vivir. O dicho de otra forma, las relaciones del ser humano con Dios
no se verifican mediante la fe, sino mediante la ética, es decir, mediante nuestra conducta, lo que hacemos y cómo lo hacemos. No está este campo en el ámbito de las creencias, sino en el ámbito del comportamiento humano. No puede haber otra verificación de nuestra relación con Dios que la conducta que cada uno tiene con sus semejantes. ¿De qué conducta se trata? Para responder decididamente, tenemos que pensar a Dios de otra manera, lo que vale a afirmar que hay que modificar nuestra idea de Dios y nuestra representación de Dios. No nos queda más remedio que aceptar que Dios es a la vez totalmente otro e igualmente es también no otro, porque no lo podemos conocer, no podemos saber de Él. Nuestras representaciones del trascendente no son sino representaciones inmanentes que nunca salen fuera de lo que es inmanente, salen de nuestra propia humanidad. Hemos nacido, vivido y pertenecemos a este mundo y no a otro mundo. Cuando aquí hablo de otro mundo, me refiero a lo que está más allá de todo lo visible, lo tangible, lo conocible y lo demostrable. Y ahí no está Dios. Dios es precisamente Dios porque no es conocible ni demostrable, y por eso Dios es Dios. Y aquí es donde podemos repetir la sincera y lúcida confesión del filósofo Kant, cuando en su libro Crítica a la razón pura afirmó: debí abandonar el saber para hacer lugar a la fe. La mente humana no puede pensar en el trascendente sino desde la idea de nuestra humana inmanencia. Entonces, ¿qué hacemos? Parecería que estamos en un callejón sin salida. Castillo propone lo siguiente: debemos aceptar que el centro del cristianismo no es Dios, sino Jesús. Esto quiere decir que el centro del cristianismo no es el trascendente, sino un ser humano, un hombre que nos revela, nos da a conocer y nos explica al trascendente. Dicho de otra manera y más claramente, el centro del cristianismo no es lo divino, sino lo humano. Jesús humano. Este hombre es el centro del cristianismo porque en él se manifestó Dios y en él conocemos a Dios, al Dios que nadie ha visto jamás. En Jesús, Dios ha entrado en nuestra inmanencia y se ha unido a nuestra condición humana. Jesús representa y significa lo humano y que solo en lo humano podemos encontrar a Dios y podemos relacionarnos con Él. Esto es lo que la teología cristiana afirma cuando decimos que Dios se encarnó en Jesús. Este es el misterio de la encarnación. Si avanzamos a partir de este punto en el relato de los evangelios, llegamos a lo que el mismo Jesús llamó la plenitud. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido para abolirla, sino para llevarla a su plenitud. Mateo 5:17. El Evangelio no es solo el cumplimiento de la Torá, es su plenitud. Debe ser una praxis en el mundo que no se reduce al cumplimiento de determinadas observancias. Se trata de algo más hondo que José María Castillo reduce a 3 cosas afirmadas en las tradiciones del Nuevo Testamento. El primer punto es la tradición de Pablo de Tarso,
en que se afirma que el Dios de Jesús es un Dios que se vacía de sí mismo. Segundo, la tradición del Evangelio de Juan, en el que se afirma que Dios es un Dios que se ha humanizado. Y tercero, la tradición del Evangelio de Mateo, en el que se afirma que al Dios de Jesús se lo encuentra en cada ser humano. Vamos con el primer punto. Dios se vacía de sí mismo. Y Castillo nos presenta para este punto la carta de Pablo a los Filipenses, que voy a leer una parte. Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos su igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de siervo, y llegó a ser semejante a los hombres. Más aún, al verlo se comprobó que era hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Pablo, en la carta a los Filipenses, nos dice que Dios se vació de sí mismo en Jesús, quien después de su humillación fue exaltado. Por eso nos dice, Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos y en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, por gloria de Dios Padre. Se puede deducir del texto de Pablo que Dios en forma de esclavo, de siervo, es la forma en que se presenta en Jesús, de modo que solo en esa forma es que Dios asumió en Jesús su forma definitiva, de tal modo que solo en esa forma es como podemos encontrarlo, descubrirlo y relacionarnos con él. La forma de esclavo es la forma del que siempre está dispuesto y disponible y que siempre se interesa por lo que quieren y les agrada a los demás, sobre el que a todas horas está y vive interesado por el que sufre y por sus necesidades. Y es ahí justamente en eso donde Pablo afirma que encontramos a Dios. Es lo que él llama, usando un término griego, la kenosis, el vaciamiento de Dios. Y nos dice que Jesús es un Dios kenótico. El segundo punto, Dios se ha humanizado. La tradición cristiana habla de la encarnación de Dios y ocurre que la teología se ha atascado en esta tradición, se ha frenado porque ha puesto lo divino en un rasgo infinitamente superior a lo humano. Parecería que al pensamiento cristiano le ha repugnado utilizar un lenguaje que pudiera significar un rebajamiento y un despojo de lo divino hasta quedar reducido a lo simplemente humano, porque apetecemos más lo divino que lo humano y lo ilimitado que lo limitado. Los límites de nuestra condición humana parece que nos resultan insoportables. En los evangelios hay constancia que Jesús no procedió así, sino exactamente al contrario, y suscitaba en la gente una pregunta inquietante: ¿quién es este? Y causaba estupor a quienes veían poderes que los sobrecogían. Recuerden el pasaje de la tormenta en la barca donde los apóstoles están por hundirse. Llega Jesús y calma la tempestad y le ordena al viento que cese. El viento desaparece. ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede andar sobre el agua? Quedaban sobrecogidos y causaba estupor
a quienes veían poderes que los sobrecogían, es que la gente entonces y también ahora prefiere la presencia de lo divino en lo humano, que les parece inconcebible. Cuando en la última cena Jesús anuncia que los dejará, Felipe le pide que les enseñe cómo es el Padre. Y Jesús les responde: Felipe, tanto tiempo contigo y todavía no me conoces. Explícitamente le está diciendo: yo soy el Padre. Es que conocer a Jesús es conocer a Dios, lo cual no quiere decir que Jesús estaba divinizado, sino exactamente al revés, que en Jesús Dios se había humanizado. Jesús también dirá, para que no queden dudas: quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14:9. En Jesús, pues, se produjo la humanización de Dios. La trascendencia se ha hecho posible en la inmanencia en cada ser humano. Y el tercer punto: a Dios se lo encuentra en lo humano. Los evangelios tienen frases como estas: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Mateo 10:40. El que acoge a un niño, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no es a mí a quien acoge, sino al que me ha enviado. Mateo 18:5. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien los rechaza, me rechaza a mí, y rechaza al que me ha enviado. Lucas 10:16. En las primeras comunidades cristianas, mis hermanos, existía la convicción de que los comportamientos que tenemos con los hermanos son comportamientos que tenemos con Jesús y, en última instancia, que los tenemos con Dios. Se trata todavía de algo más radical. Lo que se hace a cualquier persona, aunque sea el más pequeño o indigno, es a Dios a quien se le hace. Pero todavía hay algo que es de una densidad mayor, la descripción del juicio final que está en Mateo 25. El texto presenta otra forma de entender y de vivir la religión. Jesús plantea que lo central y determinante no es la religión, sino la ética, el comportamiento, la manera como nos comportamos con los otros. Y así el Evangelio consiste en que la ética es la relación fundamental y determinante de la fe. Y lo determinante para la salvación no es lo sagrado, sino lo profano. Lo que decide nuestra salvación, según Jesús, no es lo religioso, sino lo laico, lo que hoy diríamos: cómo actuamos ante nuestros problemas humanos y sociales. Lo que Jesús indica como cuestiones decisivas son 6 asuntos que serán los temas del examen de Dios, que son la comida. Tenía hambre y me diste de comer. La bebida. Tenía sed y me diste de beber. La salud. Estaba enfermo y me atendiste. El vestido. Estaba desnudo y me vestiste. La acogida al extranjero. Era forastero y me hospedaste. La visita a los presos. Estaba preso y me visitaste. Ninguno de estos temas se refiere a asuntos religiosos. Son temas que preocupan a cualquier ser humano, tenga la creencia que tenga o no tenga ninguna. Lo que a Dios le importa no es lo que el hombre hace por su salvación, sino lo que hace por la felicidad y el bienestar de las personas con las que cada cual se encuentra en la vida. Y ahí está la salvación.
Solo importa el amor al prójimo, quien quiera que sea, no la confesión religiosa de la fe. La persona indigente es el lugar donde está Dios en el mundo. Todavía más, la fe que más se elogia en los evangelios es la fe de personas que no pertenecían a la fe de Israel. Ejemplo, un militar romano que pide por la salud de su sirviente. Jesús le dice que irán a visitarlo a él. Y el militar romano le responde: no soy digno de que entres en mi casa. Algo que repetimos todos los días en la Eucaristía. Basta que digas una sola palabra, mi sirviente se sanará. Y Jesús al oírlo dirá: en verdad, no he encontrado fe tan grande en el pueblo de Israel. O la mujer cananea, pagana también, que pide por la salud de su hijita. Y Jesús le dirá después de escucharla: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y la niña queda curada. Mateo 15:28. O la fe del samaritano, el único de los 10 leprosos que curó Jesús y regresó para agradecerle tirado en tierra. Y Jesús le dirá: levántate, tu fe te ha salvado. El proyecto cristiano no puede ser sino el mismo proyecto de Dios. Es decir, el proyecto cristiano no puede ser un proyecto de divinización, sino de humanización. Lo divino se asocia al poder, a la gloria, a la grandeza. Lo humano se relaciona con la debilidad, la limitación, incluso la fragilidad, lo mínimamente humano. Y todo se seduce a estas dos cosas, mis hermanos: la carnalidad y la alteridad. Todos los seres humanos somos de carne y hueso. En esto todos somos iguales. No hay un hueso más valioso que el otro. Esta es la carnalidad. Y todos los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Esta es la alteridad. Por eso el proyecto de vida que nos trazó Jesús consiste en no querer estar unos sobre los otros, dominar o someter a los demás, especialmente a los últimos, a los más débiles, que son por eso las víctimas de la historia y pueden convertirse en nuestro pasaporte de salvación dependiendo de cómo los tratamos. Esto y no otra cosa es el cristianismo. El profesor Martín Velasco nos dice que Dios brilla en el sentido más positivo del término por su ausencia. Y esta es la revelación definitiva de Dios, del Dios de Jesucristo, que culmina con la muerte de Jesús en la cruz, es decir, en la aparentemente más total de las ausencias. Cuando lo vemos a Cristo, al Jesús derrotado, escarnecido. Y en el verso de la cruz, mis hermanos, está lo que va a ser Dios con Jesús. Está la resurrección de Jesús. Y ahí se está iniciando una nueva etapa en la vida humana, la etapa de la resurrección de los muertos. Se trata de la revelación de lo divino en lo humano mediante la kenosis o vaciamiento que Dios hace de sí mismo. Y así a través de lo humano y en el encuentro como lo humano es donde vemos a Dios y nos relacionamos con Dios en todo ser humano. Solamente a través del humano es como podemos conocer lo divino
y relacionarnos con lo divino. Uno aprende a ser cristiano cuando se da cuenta que serlo es vivir para los demás. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Yo no he venido para que me sirvan, sino he venido para servir, porque el cristianismo es vivir para ayudar. La salvación se logra cuando ayudas al otro que se ha convertido en tu hermano. Una vez dijo Jesús, ustedes siempre van a tener pobres. Y el pasaje está en Mateo 26. Nos cuenta Mateo que llegó una mujer donde estaban ellos, llevando un perfume caro, y lo derramó en Jesús. Y uno de los apóstoles dijo, qué lástima, ese perfume podíamos venderlo para ayudar a los pobres. Y Jesús le dice, ustedes siempre van a tener pobres. Es lo que nos está diciendo Jesús. Siempre vamos a tener pobres. Y parece ser una mala noticia que no van a desaparecer. Y entonces tenemos que preguntarnos, es que ¿qué papel juegan los pobres? Los pobres de los que generalmente no sabemos ni su nombre ni de dónde son. Ellos son nuestro pasaporte al cielo. Quizás para eso existen. Y es lo que nos dice Jesús. Lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Y lo que no hiciste con el más pequeño de mis hermanos, no lo hiciste conmigo. Lo que a Dios le importa no es lo que el hombre hace por su salvación, sino lo que hace por el bienestar y la felicidad de las personas con las que uno se encuentra en la vida. Ahí está su salvación. Solo importa el amor al prójimo, quien quiera que sea y de la religión que sea o no tenga ninguna. Este es el cristianismo. Esto es ser cristiano. Esto es lo que yo creo. Y para terminar, mis hermanos, si Jesús se apareciese ahora ante nosotros y nos preguntase, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hermanos, yo les respondería, tú eres Dios en la figura, en la persona de Jesús de Nazaret. Gracias por escucharme. Si hay alguna pregunta, alguna intervención. Yo quisiera animarlos a que compren el libro de Castillo. Es un libro pequeñito, no llega a tener 60 hojas. Y sin embargo, lo que dice es tan valioso. Está en las Paulinas. No sé cuánto cueste. A mí me lo regaló mi hija. Y fue una sorpresa muy agradable encontrar una visión distinta, diferente y quizás, yo creo, exacta del cristianismo. Cecitar, ¿puedo tomar la palabra? Adelante, adelante, Marcela, dale. Soy Machi, para los que no me pueden ver, estoy sin cámara. Bueno, Cecitar, como siempre, escucharte es muy placentero, es muy de mucha reflexión. He estado escuchando tus palabras de rodillas frente al Santísimo y me hace mucho pensar porque es
la plenitud a la que tú haces referencia, que se vive no necesariamente hincado ante el Santísimo, sino en el contacto con las personas. Y en ese pasaje de Mateo 25:35 que Jesús hace referencia a los más desprotegidos de la sociedad. No hace referencia a cualquier ser humano, no hace referencia a todos los seres humanos, hace referencia al grupo de personas en la sociedad que son siempre los más desprotegidos. Desprotegidos de políticas públicas, desprotegidos de protección, desprotegidos de recursos, desprotegidos hasta por las actitudes de la xenofobia en la sociedad, que son los migrantes, los privados de libertad, los enfermos. Y me llama la atención esa lucidez que Jesús nos transmite en este pasaje, porque realmente Él se da cuenta que dentro de la sociedad, no solamente en ese momento histórico, sino por siempre, van a ser el grupo de población que va a ser siempre más desatendido, pero que al mismo tiempo para Él representan lo que tú decías, el instrumento de santidad. Un instrumento de santidad que a nosotros nos permite alcanzar esa santidad a la que el Señor nos llama. Y es tan importante compartir eso porque es increíble también como en la misma sociedad encontramos gente que todavía te dice son flojos, te dicen que son unos vagos, te dicen que deben ser unos delincuentes, por eso están en la cárcel, sin saber que en nuestro país el 30% solamente de los privados de libertad tienen una sentencia. Significa que el 70% son inocentes en las cárceles. O dices, hay esos venezolanos migrantes que vienen aquí con sus familias, encima que vienen a quitarnos el trabajo, encima que están en las calles, todos cochinos, y pasamos por su lado. Cuando Mateo 25:35 nos dice, cuando tú estés con uno de ellos, estás conmigo. Y es increíble cómo en nuestra sociedad no se comprende el concepto al que tú nos has reflexionado hoy día, que es la persona de Cristo en cada uno de nuestros hermanos, los más desprotegidos, los más desvalidos en la sociedad, pero que al mismo tiempo son el tesoro de Dios, porque es el instrumento que nos permite ganarnos el reino, es el instrumento que nos permite alcanzar la santidad a la que todos aspiramos. No hay un tesoro más grande que en el mundo podemos tener, no casas, no autos, no títulos, es el reino de Dios, pero somos los primeros que a veces salimos en la calle y no les extendemos la mano a estas personas. Entender ese concepto al que tú nos has dicho, realmente a mí me ha llegado muy fuerte porque lo vivimos día a día en la institución y aún así nos es tan difícil entender. Así que yo te agradezco muchísimo por esta reflexión, te agradezco muchísimo por cada una de tus palabras que nacen del corazón, nacen de una inspiración y que nos permita hacer un compromiso real de entender qué es lo que estamos buscando en nuestra vida. Y lo que aumentaría esto simplemente es que tampoco nos podemos enfocar en una acción caritativa. Esa acción caritativa debe ir acompañada de la única fortaleza que nos puede permitir ser verdaderos cristianos, ejercer el cristianismo, que es de la mano del Señor. Por eso es que acompañarnos en ese caminar del Dios divino y encarnarlo en nuestra humanidad es, creo, lo que también siempre decimos en el cursillo, una acción apostólica, no una acción meramente por ser caritativo, sino una acción agarrada de la mano de Dios, una acción apostólica. Gracias, Cecita. Gracias a ti, Rosemary, por el comentario. Machi. Yo pienso que tenemos que procurar llegar
aparecernos a Teresa de Calcuta. Ella fue una verdadera cristiana. Pequeñita como era, pobre como era. Sabemos que no tenía ni maleta para viajar. Era un cajoncito envuelto en una pita. Y sin embargo, lo que hizo fue una obra monumental a nivel mundial, porque ella nos dijo, podía ver en esos pobres, en esos leprosos, en esos mendigos, podía verlo a Jesús. Y eso es lo que quizás nos falta. Y no se trata siempre de dar dinero. Voy a volver a contarles lo que en alguna ocasión anterior les conté. Un hermano mío, cursillista, Boris Varela, hombre de comunión diaria, bueno, como un pan de Dios, como decimos. Era un hombre de misa casi diaria. Y un día me contó que fue a la misa, como acostumbraba a ir, y a la salida un mendigo estiró la mano para pedirle una limosna. Y me dice, César, metí mi mano al bolsillo, quería darle algo, se veía tan pobre, tan desvalido y viejo además. Y me llevé la sorpresa de que no tenía ni un peso. Y el hombre con la mano extendida, esperando a ver qué era lo que le daba. Y Boris me dice, lo único que pude hacer fue darle mi mano y se la apreté con cariño. Y le dije, van a haber tiempos mejores. Yo mismo voy a volver mañana, ya verás. Y el pobre viejo se echó a llorar, me cuenta Boris, y le dijo, Señor, hace tanto tiempo que nadie me ha dado la mano. A veces un apretón desde el fondo del alma, con cariño, sintiendo que los respetas y lo aprecias, puede ser suficiente. Hay muchas formas de dar, pero indudablemente no olvidemos el pasaje del juicio final. Tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. Sí, hermanitos, tenemos los micrófonos abiertos para las personas que quieran hacer alguna pregunta. César, por favor. Si no, nos vamos a ver el segundo tiempo del partido, pero creo que estamos perdiendo. A ver, La palabra, Femito. adelante, por favor. Bueno, estoy con el nombre, estoy con el nombre de Roberto, pero soy Alexandra. César, solamente decirte que realmente tus palabras nos han llegado, como decía Marcela, a una reflexión profunda, ¿no? A veces no llegamos a meternos en la piel del otro, ¿no? No llegamos a realmente entender al otro y a veces nos dedicamos más a juzgar. Es más fácil juzgar que comprender. Es más fácil juzgar que meter la mano al bolsillo y dar lo que uno puede, o como tú decías del Boris, un apretón de manos. Yo creo que esta visión que nos has dado de la humanización de Dios, realmente la reflexionamos poco, ¿no? Eh, Pensamos en Jesús como Dios, pero en Dios como hombre no tanto, por lo menos eso me pasa a mí, no lo visualizo tanto
como a Dios Padre, a Dios grande, a Dios omnipotente, como un hombre como yo. Pero realmente en la persona de Jano, tan amigo, tan nosotros, que es lindo. Me ha gustado mucho la visión que nos has dado, César, y como siempre, con toda la experiencia que tienes, con toda la espiritualidad que tienes, realmente, como siempre, gracias y nos das la tarea de reflexionando todo esto que nos has compartido, César. Un abrazo grande y sabes que como siempre que te quiero mucho. Muchas gracias, Ale. Yo sé. Muchas gracias. Adelante, Edwin, por favor. Gracias, en primer lugar, agradecer a Dios por estar acá reunidos. Te agradezco mucho, César, por tus palabras, por recordarnos todo aquello que viene a ser la humanidad de Dios, recordarnos para que nosotros tratemos de ser lo mejor que podamos hacer para tratar de seguir el camino que Él nos indica. ¿Cuántas veces vemos a estas personas que son sombras o que son invisibles? Muchas veces yo he dicho eso. Muchas veces he pensado en seres invisibles. Pasamos por su lado y es como si no existieran. Están estirando la mano, pero no les hacemos caso. O tratamos de buscar en el bolsillo y no encontramos nada, según nosotros. Dios me ha puesto y me ha jalado un poquito las orejas en ese sentido para que realmente tome un minutito de tiempo para buscar la moneda. Y qué mal, ¿no? Buscar la moneda, cuando podemos buscar un billete y no lo hacemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en la iglesia? Que cuando íbamos, antes de la pandemia, buscábamos centavos y no así el billete. Qué triste resultaba para mí ver que no podíamos dar más. Pero caramba, ese es un jalón de orejas, porque si te pones a pensar, y eso es lo que tú nos reflexionaste hoy día, César, te agradezco nuevamente, la humanidad de Dios es tan difícil verla. Cuando vemos a una persona que está ahí llorando con su hijo al lado, o con un perrito, con un gatito, ¿cuánto nos cuesta acercarnos y darle la mano? Aunque no sea darle una moneda o un billete, darle la mano. ¿Dónde ha quedado nuestro corazón, que nos llamamos cristianos y nos vanagloriamos de aquello? Yo te agradezco mucho, César, porque realmente nos recapacitas y nos haces pensar en cómo debo cambiar, cómo debo tratar de ser mejor persona, cómo debo realmente mostrar todo lo mejor que yo pueda mostrar. Solamente orando, acordándome, oye, yo me acuerdo haber escuchado unas palabras de alguien, un sacerdote, un amigo o un César, y poder decir, en este ser humano está Dios, en este ser humano que está ahí botado en el suelo está Dios. ¿Con qué gusto me acercaría si lo viera ahí a Jesús o a Dios? Me olvidaría de todo. Me quitaría la chamaza, me quitaría el saco y me quitaría todo para darle, ¿no es cierto? Gracias por recordarnos, te digo, César, y gracias a Dios por permitir que mediante tu persona tú nos puedas hacer recuerdo de lo que tenemos que tratar de ser. Mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores católicos. Yo creo que la humanidad de Dios está en todo, y no es solamente en una persona que está ahí, puede ser hasta un animalito que está sufriendo en la calle y no nos queremos acercar. Tan lindas las palabras que nos has dado, que realmente me han hecho recapacitar y mostrar cómo tengo que cambiar, cómo yo tengo que cambiar. Porque si yo cambio, tal vez otra persona también lo haga. Si yo muestro aquello,
tal vez esa otra persona también muestre consideración y misericordia por aquel ser humano, que en realidad sabemos que es nuestro hermano y sabemos que puede estar ahí, o Dios o Jesús, probándonos a cada momento. Y así no tengamos un centavo, tal vez le veamos con frío y podamos darle una chompa. Que nos esté haciendo falta, no importa, pero darle y sentir esa compasión y misericordia que Él nos ha enseñado. Te agradezco de todo corazón, César, y agradezco a Dios por permitir que tú, por intermedio tuyo, Él nos dirija estas palabras. Muchas gracias porque esto nos hace ser mejor persona. Esto nos hace ser una persona que realmente puede dar más. No tan poco como lo damos en centavos, sino más, pero darlo de todo corazón. Gracias, César. Que Dios te bendiga y de colores, hermano. Yo te agradezco, Edwin. Gracias. Gracias, Edwin. La verdad, esas palabras de César implementadas con lo que tú dices, con lo que habla Machi, con lo que dijo Alexandra, tal vez nos pone a recapacitar. Y estaba escuchando una palabra, el apostolado, ¿no? Todos los que fuimos a un equipo de cursillos, en un rollo que dice Cristiandad en Acción, hablan del método del apostolado, ¿verdad? Hacer amigos, hacerse amigos y hacerlos amigos de Cristo. Qué lindo es hablar de Cristo amigo, y la finalidad del cursillo es esta, ¿no? Que seamos mejores personas, seamos humildes. Y eso es lo que el Señor quiere con estas charlas, con estas meditaciones. Que podamos cambiar ese corazón duro que tenemos, ese corazón de piedra, por un corazón de carne. Y Él nos habla, el día de hoy nos habló de la humildad, de extender la mano a la persona que necesita. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos volvamos más humanos, porque a veces no tenemos un corazón abierto para poder dar todo lo que tenemos que dar. Hermanos, yo pienso que nos tiene que ayudar esto mucho a nosotros a recapacitar y hacernos mucho más humanos, ¿no? Porque Dios es humano. Ingrid está con la mano levantada. He levantado la mano porque creo que necesito. Creo que necesito porque hace muchos años he hecho cursillo. Charito ha sido mi asesora de base. Gracias, Charito. Sigo levantando la mano porque sé que necesito de mis hermanos. No hay muestra más grande que el poder escuchar la palabra del Señor en los labios del César, en el corazón de la Charito y en los oídos de los hermanos que están ahí. No solo necesitan las personas que no tienen trabajo, que están en la cárcel, también necesitamos nosotros esa mano. Hoy para mí ha sido un día tan hermoso porque yo estaba viendo algunas cosas y me decía la Roxana, entra a escuchar esto. Y esa mano también me ha jalado a seguir pidiéndole al Señor que abra mi corazón. Es tan lindo recibir la presencia del Padre día a día y no agradecer a veces, que como decía la persona anterior que ha hablado, es un jalón de orejas de una, de dos, de tres veces, y estas charlas pues nos tienen que ayudar a seguir caminando hacia el Padre. Es bien fácil desviarse, irse por otros caminos, pensar que están ocupados, que no tengo tiempo y demás cosas, pero quería expresar mi cariño a todo el movimiento y he pasado una linda noche. Gracias. Linda pareja. Los quiero mucho, César y Charito. Gracias, Ingrid. Gracias, Ingrid. Gracias, Ingrid, de colores, hermanita. De colores. Eso, Cristo y yo. Mayoría aplastante.
Qué lindo es escuchar esos corazones que vibran, César. Gracias por tu voz, hermano. La verdad es como el surtidor de gasolina, ¿no? Mete la manguera y nos llena. Nos llenas de amor, hermano. La verdad, muy contento por todo eso y ver que toda tu comunidad te necesita. Le gusta escuchar tu palabra, hermano. Ojalá que podamos escuchar muchos años más a ese César amigo, a ese César consejero, a ese César esposo, a ese César padre que nos habla desde su corazón. Nadi Flores, tienes la palabra. Buenas noches, tíos. Hola, Diositos los Nadita. bendiga. Nadita. Qué lindo es escucharles, qué lindo es, como dicen, renovar la fe cada día, ¿no? Siempre, mi mamá siempre decía, siempre hay un ángel piadoso. Y yo estoy convencida de eso. Cuando uno empieza a flaquear a veces, de pronto aparece alguien y te muestra el camino, ¿no? Y te muestra que siempre hay alguien vestido de amigo, que es enviado por Jesús para, para decirnos estoy aquí, ¿no? No flaquees en la fe. Muchísimas gracias por lo que han hablado hoy. Yo no he estado muy bien, ayer he estado muy delicadita de salud. Le agradezco inmensamente a la Marcelita que siempre está ahí para socorrerme, para ayudarme y para mostrarme que la fe también está allí conmigo, ¿no? Rezar mucho, les agradezco inmensamente. A ti, tío, escucharte realmente es tan lindo, nos dices en palabras tan, no sé si decir simples, pero no lo haces difícil poder entenderte. Es hermoso saber que estás ahí y que nos llenas de tu sabiduría, de tu cariño, porque se siente el amor, ¿no? El amor es la fuerza que mueve montañas, es lo que más nos enseña a compartir con los que nos quieren y con los que no nos quieren. Así que gracias, muchas gracias por compartir con nosotros tu fe y tu cariño. Te quiero inmensamente, tío. Diosito te bendiga, que siempre estés sanito, igual tu tía, que los dos, que son una gran pareja, nos sigan mostrando el norte para seguir adelante. Dios los bendiga mucho. Gracias, Nadita. Gracias, Nadita. Yo quisiera hacer referencia a lo que César ha contado varias veces de Boris. Gran amigo, gran hermano, gran cursillista, mi compañero, mi apoyo. Hemos trabajado durísimo con él. Hemos hecho muchas cosas. Y lo recuerdo con cariño. Lo que él ha hecho, al no tener el dinero en el bolsillo, porque siempre, de alguna forma, queremos dar algo a alguien. Aunque sea una monedita o un billetito o alguna ayuda. Pero lo que es más difícil es lo que dice José María Castillo, la ética, el cómo tratas al otro. Eso es complicado. Eso es, duele a veces que entre hermanos de familia o hermanos de cursillo o gente que trabaja en una misma oficina se tratan mal, se gritan. Es tan difícil la ética. La ética vale tanto como la religión. Jesús no ha hablado de religión, que la misa, no, nada de eso, sino cómo ayudas a tu hermano, cómo lo quieres, cómo lo acompañas. Antes tan lindo dar la mano, dar un abrazo, un apretón de manos, vernos y abrazarnos. Ahí va nuestro cariño hacia el otro. Ahora no podemos hacer eso. El otro día bajó del alto una cursillista del Grupo Cuartel de Cristo, vino a mi casa, nos vimos cómo queríamos abrazarnos de tanto tiempo y nos quedamos paradas mirándonos frente a frente, sin siquiera darnos las manos. Fue algo doloroso, algo doloroso. Yo la veía de muchos años, a Carmencita, creo que
dos o tres. Ese contacto con el otro, ese darte tú al otro, no dar o ropita o pan o comida, no, sino cómo tratas al otro. Es difícil, es más difícil que ir a misa, es más difícil que orar, que te pongas a rezar rosarios en la mañana, en la noche. El tratar al otro. Hoy vino a la casa mi jardinero de mucho tiempo y lo he tratado con un cariño. Paulino le decía, cuidado te caigas, haz con calma. No sé, he sentido mucho cariño por esa persona. Y bueno, al final lo embromé porque le di unos pesos. Debía darle la mano, debía darle un abrazo, ¿no? Entonces, recapacitemos en eso, cómo nos tratamos en la casa, en la cocina con la empleada, en las reuniones, cuando nos juntamos, cuando pasamos ante gente extraña, incluso los mendigos o gente desconocida, esa indiferencia, como nos está volviendo la pandemia, indiferentes, fríos y alejados. Qué doloroso. Esperemos que pronto pase esto y podamos darnos, o sea, practicar la ética, que es importante y valiosa, y además que al Señor le gusta, porque todo lo que hayamos hecho con el corazón va a servir, porque nos van a juzgar en el amor. Ya sabemos eso. Solo eso, hermanos. Bien, Charito. De colores, Charito. De colores. Listo, mi hermano. Mis hermanos, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿O nos vamos a ver Jaimito, el tiempo del partido? yo quería saludar a Dale, Bobby. César, a Charito. Las palabras de César son luz. Y es tan lindo el nacimiento de Dios en una cueva, ¿no? Nadie quería acogerlos. Toda la historia empieza con José, que estaba ante la disyuntiva, ¿no? De seguir las leyes morales de la sociedad o tomar una decisión de enamorado por convicción, ¿no? Como nos decía César al principio, una fe de creencias o una fe de convicción. Y es la decisión de un enamorado, ¿no? Que el enamorado siempre arriesga y entonces escapan, pero nadie los acoge y el Dios hecho bebé, el Dios vulnerable, el Dios frágil, nace en la cueva, ¿no? Es decir, que la oscuridad es el nido donde Dios sale a la luz. Y Dios se hizo pis. He escuchado esa frase que me encantó. Dios se hizo pis, porque Dios quiso ser como nosotros en su omnipotencia, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Él se hizo uno más, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Y es la fragilidad la que nos une. Es la fragilidad la que crea comunión, ¿no? Nuestra humanidad es frágil y esta pandemia nos lo ha demostrado, ¿no? Como somos tan frágiles. En días podemos enfermar y morir, todo el mundo, pero la fragilidad también es la que nos hace ver que todos necesitamos unos de los otros y que Dios en medio de esa fragilidad se manifiesta con más fuerza.
es la cueva donde podemos ver mejor la luz. Y esto del pan, ¿no? Que Dios se hace pan para partirse, y un pan frágil que se parte, y solamente cuando se parte se puede repartir y puede llegar un pedazo que es Dios a todos. La fragilidad de las crisis también son gracia, porque son tiempos donde Dios habita y solamente tenemos que abrir los ojos para verlo y descubrirlo, descubrir su presencia que todo lo transforma. Dios humano, uno más, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, César, y ha sido una hermosa noche, una hermosa noche. No ha habido ética, ha habido estética. Gracias, Robertito. Gracias, hermano. Que haya ética, que haya ética. Gracias, Roby, por tus palabras. Para terminar esta noche quisiera pedirle a Roxana Araníbar si nos puede hacer el honor de la oración, por favor. ¿Estás, Rocó? Creo que así fue. Parece que se ha dormido la Rocó. No, estaba meditando y pensando en todo lo que el César nos ha... Yo soy tardía en expresar todo lo que entra a mi ser. Por eso, cuando César da alguna reflexión, ese momento no sé ni qué decirle. Al día siguiente, después de dormir, lo llamo y recién puedo hablar con él. Eso es lo que me pasa en todas las reflexiones. Y esta noche, bueno, quiero, en primer lugar, es lindo estar con la comunidad, es lindo estar en presencia del Espíritu de Dios, y más aún cuando estamos todos reunidos. Por eso, hermanos queridos, vamos a despedirnos esta noche con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en fe sabemos que estás con nosotros, que has estado esta noche con nosotros y que vas a seguir y que todas las palabras que ha vertido nuestro César van a calar hondo en nuestro ser, van a hacerse carne. Te pedimos tu ayuda, Señor, porque sin tu ayuda no lo vamos a poder hacer. Es fácil quizás hablar, pero es difícil el obrar. La acción para nosotros es lo más difícil, Señor. Pero si vamos de tu mano y si tú nos guías, será más fácil para nosotros. Quiero pedirte, oh Padre bendito, esta noche, por la vida de César y Charito, porque ellos siempre han sido las personas que nos han iluminado y nos han mostrado el camino a seguir tras las huellas de Cristo. Por esta comunidad de colores, Señor, que en estas meditaciones crece poquito a poquito, con todos los hermanos unidos.
Es una comunidad hermosa, Señor, por el carisma que has depositado en cada uno de nosotros a través de su fundador, de Eduardo Bonín. Gracias te damos, oh Padre bendito, Señor de cielos y de tierra. Gracias por todo lo que nos has enseñado, de todas las caricias que recibimos y de esta noche en especial. Nos vamos a dormir en tus brazos, Señor, con tu amparo. Bendito y alabado eres, Padre bendito. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos Chao, chicos. la próxima semana. Chao. Nos vemos el lunes en la La escuela. próxima semana. Chao, muchachos. Un Hasta abrazo. hasta el lunes, hermanitos. De Muchas colores. gracias, hermanito. De colores, de De colores. colores. Ujú. De colores, como los grandes amores. Sí, chao, chao. Chao, chao.